Amén. Así que Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Le quiero invitar en el día de hoy a ir al Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer versículos 35 al 41. Sé que muchos de ustedes han leído este pasaje, lo conocen, lo han escuchado, lo han meditado. Y en el día de hoy eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leerlo, vamos a escucharlo, vamos a meditarlo y vamos a recibir palabra de Dios. Amén. Así que si no tienen ningún impedimento físico, les pido que por favor se pongan de pie para que juntos estemos en reverencia ante la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oremos. Padre, gracias por tu santa y tu bendita palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Toca nuestros corazones, Señor. Mira lo más profundo de nosotros y permite que tu palabra cobre vida en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser obedientes a ella, que podamos ser sumisos a ella, Señor, y que tú te glorifiques a través de ella en nuestras vidas, Señor. Mira, necesito que tú, Señor, use mi vida. Necesito que tú hables a través de mí, porque reconozco que sin ti nada soy, Señor. Sin ti nada puedo hacer. Así que yo te pido que tú nos hables a cada uno de nosotros en el día de hoy. Espíritu Santo, tú tienes el control. Glorifícate para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar asiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó por una situación que realmente puso su fe a prueba? Le voy a dar unos segundos para que piensen en esa situación que realmente remenió y puso a prueba su fe. En la vida enfrentamos situaciones de toda magnitud. Unas son menos impactantes que otras, algunas más fuertes que otras, pero la realidad es que la enfrentamos. Muchas veces llegan esas situaciones como visitas sin pedir permiso ni avisarnos. Simplemente estaban pasando por el vecindario y decidieron pararse a saludarnos o a beber un cafecito y para ver cómo estábamos. Sin embargo, hay otras de esas situaciones que sí nos avisan su llegada. Llegan de lleno con todo peso y autoridad y nos invaden de una manera asombrosa e inesperada por la magnitud de su equipaje. Muchas veces se quedan por un tiempo extendido hasta que encuentren otro lugar a donde moverse o hospedarse. Debemos saber y reconocer que las pruebas van a tocar a nuestra puerta en algún momento dado. Van a llegar sin avisarnos o quizás avisándonos, pero llegarán y dirán presente. Es muy probable que estas pruebas van a tocar ciertas teclas en nosotros que estaban dormidas o quizás en un lugar de comodidad y que en realidad no queríamos que se despertaran.
ni que se tocaran porque estábamos muy bien de la manera que nos encontrábamos. Estábamos muy cómodos, estábamos viviendo feliz, tranquilo, y ahora llega este problema. ¿Por qué? Sea cual sea la situación de vida en la que nos encontremos, debemos estar preparados para enfrentar esas pruebas con la fe que el Señor nos ha dado y ha puesto en cada uno de sus hijos. Escuchaba una historia hace unos años en el podcast del pastor John Piper en Desiring God. Él compartía un testimonio de unos padres que lastimosamente perdieron a sus 3 hijas a la misma vez en un accidente de carro. El pastor Piper le escribió una carta de exhortación y ánimo a estos padres porque realmente sintió la pérdida. Y la respuesta de los padres a esa carta fue la siguiente: gracias por sus palabras. Dios es fiel. Dios es soberano. Dios gobierna. Duele como usted no se imagina, pero Dios reina. Cuando pasamos por momentos difíciles o de cualquiera que sea la magnitud, podemos responder de esta manera únicamente y solamente por la fe que tenemos en el Señor, la cual Él mismo ha depositado en nosotros a través de Jesucristo. Podemos responder de esa manera por su gracia y misericordia que permanece en nosotros. Así que recordemos, mis hermanos, amigos, que no importa la magnitud de nuestras situaciones o pruebas, la fe es nuestro escudo, es nuestra herramienta para seguir confiando en el Señor y siguiéndole a Él por encima de todo. Quisiera invitarle en el día de hoy, ante este pasaje que acabamos de leer, mirar por qué debemos tener fe mediante la tempestad. Vamos a ver cómo esa fe nos ayuda y nos equipa para enfrentar las dificultades de la vida y las tempestades que se presentan. Lo primero que podemos ver en este pasaje es que debemos tener fe mediante la tempestad porque el Señor va con nosotros. En esta porción de las Escrituras vemos el relato de cuando los discípulos van en la barca con el Señor Jesús a cruzar el mar de Galilea hacia el otro lado. Ellos, siguiendo a Jesús, se montan en la barca y emprenden viaje. Todo iba muy bien, hasta que empezó el mar a braviar y los vientos a soplar de manera fuerte. Aquí es donde ellos se preocupan, porque se ven frente a esta tempestad, se ven frente a esta prueba que aparentemente no tenía salida. Piensen por un momento, usted está en medio de un mar, donde no ve costa a ningún lado, y emprende una tormenta sumamente fuerte. Y usted no ve ningún bote de rescate, usted no ve ni siquiera a 2 millas, una lucecita, nada. Y ahí las cosas comienzan, el corazón a palpitar rápido, la mente a generar pensamientos, la fe a dudar. Y eso estaba pasando con los discípulos. Cuando enfrentaron esa tempestad, que vieron la realidad de lo que estaban viviendo en ese momento, reaccionaron. Estaban enfrentando una tormenta tan grande que el barco estaba lleno de agua dentro. Lleno de agua. Y esto no era un crucero. No era un crucero, no era un barco de 300 pies. No. Eso es un barquito. Porque solaban usar esos barcos para ir de pesca. Y algo interesante que da el Evangelio según Marcos, que creo que en Mateo y en Lucas no da ese detalle, es que habían otros barcos alrededor de ellos, pero no eran barcos de rescate. Eran barcos que estaban siguiéndolo a ellos. Y se levantó esta tempestad de una manera increíble, que los barcos se estaban llenando de agua al punto de que aparentaba no tener solución.
Dicen los estudiosos de la Biblia que el mar de Galilea era conocido por frecuentes tormentas masivas, porque el mar queda aproximadamente 695 pies, o sea, 212 metros por debajo del nivel del mar. Ellos estaban 700 pies por debajo del nivel del mar. Y por eso solía en esta área hacer grandes tormentas, grandes turbulencias, grandes y fuertes vientos. O sea que esta parte era propensa a fuertes tormentas y fuertes vientos. Y por aquí estaban pasando los discípulos con el Señor dentro de la barca. De hecho, unos cuantos de ellos que estaban en la barca, dicen los teólogos, frecuentaban en este mar, conocían este mar porque eran pescadores de profesión y aquí solían pescar. Pero no habían conocido tormenta como la que enfrentaron en ese momento. Muchas veces enfrentamos problemas y el Señor nos libra, el Señor nos saca. Y más adelante volvemos al problema y se nos olvida que el Señor nos sacó. Se nos olvida que el Señor estuvo con nosotros. Se nos olvida que el Señor sigue siendo soberano. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nos encontramos en situaciones donde estamos acorralados, donde estamos, como dicen, entre la espada y la pared, y donde aparentemente no tenemos salida, o uno de los dos nos va a agarrar, o la espada o la pared? O nos van a clavar la espada o la pared nos va a destruir, nos va a aplastar. Pero se nos olvida lo más importante. Se nos olvida que el Señor, quien tiene el poder para impedir cualquier situación y detenerla o eliminarla, va con nosotros en la barca. Está ahí. Como estaba con los discípulos, está con nosotros. Esto mismo se le olvidó a los discípulos. Nos damos cuenta por la reacción de ellos ante la adversidad que enfrentaban. Claramente, se le olvidó que el Señor iba ahí. Se le olvidó que el Señor estaba ahí. Se le olvidó quién era que andaba con ellos. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que el Señor va con nosotros. El Señor no viene aquí, dentro de este lugar, dentro de estas paredes, y está con nosotros, y cuando salimos, se desaparece. No. Si usted es un creyente, salvo por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, Jesucristo está con usted 24/7, 365 días al año. No hay un segundo, ni un milímetro de segundo, que el Señor no esté con usted. Si usted es hijo de Dios, si usted le pertenece a Dios, si usted le ha dado su vida a Cristo, porque quien nos da ese privilegio, esa posición, es Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. A ellos les faltó su fe, porque se le olvidó que el Señor viajaba con ellos. Por un momento se olvidaron del poder y la grandeza del Señor. La palabra nos recuerda que no importa lo que pasemos en nuestras vidas, el Señor está con nosotros y va con nosotros. Josué capítulo 1 versículo 9, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No dice Jehová tu Dios estará contigo en el templo. No dice Jehová tu Dios estará contigo en tu devocional. No dice Jehová tu Dios estará contigo en la célula. No, donde quiera que vaya, sea trabajo, sea escuela, sea el supermercado, sea una reunión familiar, sea la casa de un vecino, el Señor está con nosotros, mis hermanos. Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios mismo. Si usted
es cristiano, si usted le ha entregado su vida a Jesucristo por la gracia de Dios, no por sus obras, sino por la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia, no por lo que podamos hacer, ni por quién somos, ni por lo bueno que somos, nada de eso. Somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios mandó a su Hijo a la cruz a morir en nuestro lugar, a pagar por nuestros pecados para salvarnos. Si usted ha hecho esa decisión, Dios está con usted a donde quiera que usted vaya. No temas, no desmayes, porque su Dios, dice la Biblia, en tu Dios va contigo. No andamos solos. Tenemos que recordar que el Señor nos cuida, el Señor nos protege, el Señor nos guarda, pero sobre todo va con nosotros y está con nosotros cada día. Yo todos los días oro por mi hija. En la mañana, porque sé que ella tiene un transcurso a la escuela. Y sabemos que en Nueva York, el Bronx, Washington Heights son una área que no están muy buena. Y yo todos los días le pido al Señor, Señor, ve con ella. Pero yo estoy en paz. ¿Por qué? Porque aunque yo no estoy ahí, yo sé que el Señor va con ella. Y de la misma manera, tenemos que entender, el Señor va con nosotros. El Señor está con nosotros. Por eso debemos mantener nuestra fe en Él. Ahí está la clave, mi hermano. Nuestra fe debe permanecer en Él. En Él. Debemos decirle a nuestra incredulidad que el Señor es mayor y es por nosotros y con nosotros. Recordemos la palabra del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31, donde él dice, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Ni ninguna tormenta, ni ninguna tempestad, ni ninguna solución, nada de lo que enfrentemos puede contra nosotros, porque el Señor es con nosotros. Entonces, procuremos que nuestra fe permanezca en el Señor en todo tiempo, aun cuando aparente no tener salida. Procuremos recordar que si pertenecemos al Señor, no hay ninguna situación en la vida que enfrentaremos solos, porque Él estará con nosotros. Amén. Además de ver que el Señor va con nosotros, vemos también que debemos tener fe mediante la tempestad. ¿Por qué? Porque el Señor nos escucha. ¿Usted sabía que el Señor le escucha? Si usted ha depositado su fe en Jesucristo, usted tiene acceso directo al Padre. Acabamos de cantar ante el trono celestial, Él intercede por mí. Podemos acercarnos a ese trono por Jesucristo. Entonces, nuestra fe debe permanecer en el Señor mediante la tempestad, porque Él nos escucha. Va con nosotros y nos escucha. Si nos fijamos lo que está pasando aquí, volviendo al pasaje, después de la marea empezar a descontrolarse, los discípulos ven la cosa se está poniendo difícil y apretada. Yo me imagino a los discípulos hablándose entre unos. Oye, mi hermano, este hombre está durmiendo, nosotros no vamos a morir aquí, ¿qué hacemos? Lo despertamos, le llamamos la atención porque necesitamos un rescate, pero ahora, ya, ayer. Me imagino, o sea, la Biblia no lo da esos detalles, pero uno se imagina, uno se pone en ese lugar, uno trata de imaginarse en el momento por el cual ellos estaban pasando, según los detalles de la Biblia. En un barco pequeño, en una tormenta masiva. Desesperación, falta de fe, preocupación, miedo, temor. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los discípulos ante esa tempestad, ante esa prueba? Los discípulos empiezan a llamar al Señor. Empiezan, me imagino yo, a gritar y a clamar al Señor. Ellos lo despiertan porque estaba dormido y les reclaman, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Desen cuenta de algo. Había una tormenta increíble. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo.
Si no hay algo que nos puede verificar el poder de Dios, es esto. El Señor estaba durmiendo ante una tempestad masiva. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Él es quien tiene el poder para decir lo que dijo y para hacer lo que hizo. Y los discípulos se le olvidó ese pequeño detalle. Como se nos olvida a nosotros muchas veces. Empiezan a llamar al Señor, empiezan a gritar, a clamar: Maestro, tú no tienes cuidado de nosotros. Aquí vemos la reacción de ellos ante el temor que se despertó en ellos. Porque cuando empezaron el viaje no empezó así. Ese temor, esa reacción se desarrolló ante la tempestad, ante viendo la realidad de su situación. Le dicen: míranos, nos vamos a hundir y tú sigues dormido. ¿No te importa nuestra vida? ¿Cuántas veces no cuestionamos a Dios, mis hermanos? Señor, ¿y tú vas a permitir que tú me pases? Señor, ¿y tú vas a permitir que yo pase por esta situación? Yo lo que hago es adorarte, yo trato de vivir para ti, yo trato de engrandecer tu nombre. ¿Por qué tú estás permitiendo que yo pase por este valle? Nosotros somos igual o quizás peor que los discípulos en este aspecto. Si somos transparentes, honestos y sinceros delante de Dios, creo que podemos estar de acuerdo que muchas veces nosotros somos iguales o peores. Cuando nos llegan esos momentos difíciles, esas malas noticias, muchas veces dudamos del Señor. Nos olvidamos de su poder, nos olvidamos de su control, nos olvidamos de su soberanía, nos olvidamos de lo que Él ha hecho, de lo que hizo y de lo que Él hará y de lo que Él ha dicho. Nos olvidamos. Nos olvidamos de su palabra, de las promesas que Él nos ha dejado. Nuestra fe decae y muchas veces cuestionamos al Señor buscando justificar lo que nos pasa y por qué nos pasa. El Señor no nos tiene que dar explicación a nosotros. Jamás, jamás. Porque Él es Dios. Él hace como Él quiere y cuando Él quiera. Pero en su misericordia, en su amor, en su gracia, nos ha dejado su santa y bendita palabra que nos puede explicar un poco de por qué pasamos por ciertas situaciones. Y lo bonito de esto es que el Señor tiene un plan y el Señor tiene un propósito en cada una de esas adversidades que enfrentamos. Nada de lo que usted sufra en esta tierra es en vano. Nada. Y es difícil conectar el sufrimiento y el dolor con la bondad de Dios. Pero Dios tiene un plan y es un plan perfecto para cada uno de nuestras vidas. Piensen esto. Si el Señor Jesucristo no hubiese enfrentado ese momento donde fue crucificado, ¿qué sería de usted y de mí? ¿Qué sería de usted y de mí? Estuviéramos condenados eternamente, pasándonos una eternidad apartado de Dios, sin esperanza, en dolor, en llanto, en grito, en crujiente de dientes, en el lago de fuego. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, aceptó sufrir, aceptó enviar a su Hijo, aceptó que su Hijo pagara el precio por cada uno de nosotros y morir en la cruz para darnos vida eterna, para darnos salvación, para tenernos aquí escuchando su palabra, congregándonos, adorándole, amándonos como hermanos y familia en Cristo. Entonces, muchas veces pensamos que merecemos el bien y que todo debe ser como queremos o como la sociedad dice que debe de ser. Pero se nos olvida que las cosas funcionan de acuerdo a la voluntad del Señor y no a la nuestra. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vemos que a los discípulos se le olvidaba con quién ellos andaban y lo que el Señor había hecho en medio de ellos. Este no fue el primer milagro que el Señor hizo. Este no fue la primera vez que el Señor mostró su poder. Según los estudiosos, en una orden cronológica de los milagros del Señor, los registran como el número 14. O sea, que habían pasado 13 eventos anteriores donde Jesucristo había dado a conocer el poder que Él tenía. Y muchos de ellos habían visto eso. Le flaqueó su fe y permitieron que el temor lo arropara. Permitieron que el temor fuera más grande que la soberanía de Dios. Permitieron que el temor fuese más grande que la majestad y el poder del Señor. Pero aún teniendo esa actitud, el Señor lo escuchó. Aún teniendo esa actitud, el Señor escuchó su clamor y oyó su petición. Salmo 34, 17 nos dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Qué bonito, qué maravilloso, qué gran bendición, qué gran privilegio, que aun cuando nosotros le faltamos al Señor, el Señor en su gran misericordia nos escucha. Nos escucha, responde, intercede por nosotros. Si eso no lo mueve, adorar al Señor, alabar a Cristo, mis hermanos, con todo el amor del Señor, yo no sé qué puede hacerlo. No busque al Cristo que te provee tus necesidades. No busque al Cristo que te pueda dar lo que tú quieras. Busca al Cristo que se entregó por ti, pagó por tus pecados y te puede dar vida eterna. Y adórale por eso y solamente por eso. Es suficiente para vivir para el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor cuida de nosotros como cuidó de los discípulos. Le exhorto, mis hermanos, a confiar en el Señor y a recordar que Él está atento a nuestro clamor, sea cual sea la necesidad que tengamos, sea cual sea el momento que estemos pasando, sea que Él aparezca o aparenta que el Señor esté dormido. No, Él está ahí. Él escucha, Él intercede. Él quiere y espera que nosotros le busquemos y dependamos de Él en todo momento. Dijo un comentarista bíblico la siguiente frase: la cura a el temor es la confianza en Dios. La cura a el temor es la confianza en Dios. Cuando tenemos plena confianza en Dios, es muy difícil que el temor nos arrope. No voy a decir que no va a llegar, porque somos humanos, somos seres humanos, de carne y hueso. No somos perfectos, no estamos en un cuerpo glorificado todavía. O sea que el temor puede llegar, pero no nos va a arropar. Cuando tenemos plena confianza en Dios, el temor, por más grande que sea, no nos arropa. Porque sabemos en quién hemos creído, sabemos a quién, en quién confiamos, en quién dependemos. Por último, vemos que debemos tener fe mediante la tempestad, porque el Señor responde y calma esa tempestad. El Señor no solo está con nosotros, el Señor no solo nos escucha, sino que responde y calma la tempestad. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén, amén. Alabe al Señor. Dele gracias a Dios. Piense en todas las situaciones que usted ha enfrentado y que el Señor lo ha sacado, lo ha librado. Quizás con un pelado en la rodilla, quizás con un diente menos, quizás con un brazo roto, pero lo libró y lo sacó.
no duró para siempre esa tormenta. Los discípulos estaban con el Señor de los milagros y se le olvidaba que Él era quien hacía milagros y quien había hecho milagros ante los propios ojos de ellos. Ellos estaban más enfocados en el problema y en la grandeza del problema que en el Señor, que tiene poder, autoridad para destruir ese problema, para destruir esa tormenta y resolver ese problema. El Señor les responde resolviendo el problema, pero también reclamando su falta de fe. ¿Les respondió? Sí, les respondió, pero lo corrigió y le hizo un reclamo. ¿Y tu fe? ¿Y tu fe? ¿Por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, yo me imagino al Señor diciéndole, ¿para esto ustedes me están despertando? Ustedes no creen en mí, ustedes no han visto suficiente para saber quién yo soy. Enmudece, calla, tormenta, todo se apaga. ¿Y tu fe a dónde está? ¿Y tu fe a dónde está? Tú dices que me ama, tú dices que cree en mí, tú dices que cree en Dios, pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está esa fe que tiene que ser puesta por obras? ¿Dónde está? Y yo me imagino al Señor teniendo esa conversación con ellos. Reclama su falta de fe porque ya era tiempo de que ellos supieran con quién estaban y con quién andaban y quién Él era. Entonces el Señor les reclama, ¿cómo no tienen fe? ¿Cuántos de nosotros no somos como los discípulos? Que aún sabiendo lo que nos dice la palabra y conociendo la obra completa del Señor, quiero dar un detalle. Estos hermanos aquí en este evento, en esta escena, en este momento, no tenían completo el consejo de Dios, no tenían la palabra de Dios completa. No sabían el final de la historia. Ellos no supieron en ese momento que el Señor iba a ser crucificado, iba a ser entregado, iba a morir por sus pecados para darle salvación y vida eterna. Nosotros lo sabemos. Nosotros tenemos el consejo completo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, y nos da el recuento de la historia completa. Y así dudamos del poder de Dios y nuestra fe nos falta. Nos olvidamos que el Señor calma la tempestad y controla todo lo que sucede. Él lo permite hasta donde Él quiere que llegue y punto. Óigame, mis hermanos, no hay nada en nuestras vidas que esté fuera de la mano de Dios. No hay nada que se controle de tal manera que Dios no pueda intervenir. Si está llegando a ese punto es porque Él así lo ha decidido. Pero llegará un momento donde Él dirá, calma. ¿Quién aquí puede decir que ha pasado una tormenta su vida entera? ¿Quién está enfrentando una tormenta desde el día que nació? Y no ha tenido una pausa en medio. Nadie. ¿Por qué? Porque la tormenta no dura para siempre. Es algo que se levanta y al tiempo cae. Se levanta y al tiempo cae. Y el Señor tiene control de eso. Cuando Él dice ya, ahí termina todo. Porque Él es Dios y no hay nada ni nadie sobre Él. Nada ni nadie sobre Él. Y sí, hay momentos que Pablo mismo hablaba de su aguijón y se quejaba, pero el Señor tenía un plan y un propósito con eso en la vida de Pablo.
como lo tiene en cada uno de nuestras vidas, con lo que permita que nosotros enfrentemos, como lo tuvo en la vida de Job, que permitió que él enfrentara lo que él enfrentó, permitió que Satanás le quitara todo lo que tenía, destruyera todo lo que tenía, le matara a sus hijos y pusiera a su esposa en contra de él, diciéndole que maldiga a Dios. ¿Dios permitió eso en Job? Sí. ¿Por qué? Porque tenía un propósito y un plan para la vida de Job. Y dice la Biblia que Job en ningún momento maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque Job entendía en quién él había creído y la grandeza de su Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6 dice: y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Somos bien recordados que el Señor está en control y nunca debemos olvidar eso. Nunca debemos ampararnos en nuestras fuerzas o en las fuerzas de nadie más, solo en el Señor. Muchas veces llega un rayito de luz en medio de esa tormenta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ese rayito de luz se vuelve nuestro Dios. Aquí es el que me va a resolver mi problema. Y esa persona o esa cosa la colocamos en el lugar de Dios. Y no. Dios te está mandando esa ayuda, pero para que tú sigas glorificándolo a Él, para que tú sigas dependiendo de Él, para que tú sigas confiando en Él, para que tú sigas pidiéndole a Él y apoyándote en Él y esperando en Él. No para que tú pongas tu fe en esa persona. El Señor es el único soberano y el único que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Nadie más. Él todo lo sabe, todo lo conoce y todo subsiste en Él. Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. No importa lo que usted esté enfrentando, recuerde que el Señor es soberano. Si usted es un creyente y ha puesto su fe en Jesucristo, entonces tenga calma y tenga paz. Porque el Señor está con usted. El Señor no lo deja ni lo abandona, por más difícil que sea la situación, por más oscura que se ponga la noche, mi amado hermano y hermana, amigo, por más oscuro que se ponga, el Señor siempre estará presente. Usted entra a un cuarto oscuro de repente y usted no ve nada en el momento, pero a los 5 segundos es como que estuviera de día dentro de ese cuarto y la luz no se ha prendido. ¿Por qué? Porque no dura para siempre. De la misma manera, cuando enfrentemos un momento oscuro, duro, difícil, no va a durar para siempre, porque el Señor va a llegar y va a actuar conforme a su voluntad y de acuerdo a su tiempo. Él va a responder a su tormenta y traerá la calma justo al momento que Él determine correcto y apropiado. Solo nos queda a nosotros confiar y depender de Él. Procuremos que nuestra fe permanezca en el Señor, aún en medio de la prueba y la tempestad, y recordemos que Él responde a nuestro clamor y hace callar las tempestades de nuestras vidas. Recuerda eso, mi hermano, mi hermana, amigo. Confía en el Señor plenamente. Depende de Dios plenamente. Pon tu fe en el Señor plenamente y deja que Él haga en tu vida. Deja que Él tenga control de tu vida. Deja que Él se glorifique en tu vida. Como le decía un joven esta semana que hablaba con él, dale una oportunidad a Dios y créeme que no te vas a arrepentir. No te voy a decir que el proceso va a ser bonito, porque te voy a hablar mentiras si te digo eso, pero sí te voy a decir que no te vas a arrepentir. Si tú realmente le das una oportunidad a Dios de corazón y tú le abres tu corazón a Dios, Señor, heme aquí, sálvame, perdóname, créeme que no te vas a arrepentir.
porque el Señor no te va a abandonar ni te va a dejar, jamás, jamás. Para terminar, quisiera compartir un testimonio sobre una tempestad que vivimos. Y digo vivimos porque el hermano Smerling estaba ahí presente. Éramos el hermano Smerling, el hermano Daniel Siriaco, el pastor Freddy Noble y yo. Habíamos ido a Miami a una conferencia de células. Y el día que regresábamos, estábamos en el aeropuerto. Y luego ya que nos montamos en el avión, nos dicen que el avión está teniendo problemas mecánicos. Y que es probable que va a durar por lo menos 2 horas para arreglarlo. Y comenzaron a decir que si nos decidíamos quedar en el vuelo, era muy probable que teníamos que aterrizar en JFK y no en La Guardia, porque ya iban a pasar las 12 de la noche. Y La Guardia cierra a las 12. Bueno, nos reunimos y el pastor dice, jóvenes, ¿qué hacemos? Digo, bueno, mi opinión personal es que si el piloto dice que arranca, yo me voy. Dice el pastor, bueno, yo también. Dice Smerling, sí, no hay problema. Y Daniel, está bien, no hay problema. Bueno, pues esperamos. Luego comienzan a salir gente del avión, porque comenzaron a darle hoteles, vouchers. El hecho es que se vació mitad del avión. Y nosotros nos quedamos. Al final el piloto dijo, vamos a arrancar, vamos a coger vuelo. Nos fuimos. Todo el mundo se abrochó su cinturón, arrancamos. Mis hermanos, yo les voy a ser sincero, y no sé si para Smerling fue la misma experiencia, pero yo nunca en mi vida, nunca, Dios es mi testigo, había enfrentado una turbulencia como esa. Literalmente, yo pensaba que nos íbamos a caer, literalmente. Y habían gente ahí llorando, literal, a los gritos. Había una pareja que no se me olvida, que estaban 3 filas delante de mí a mano derecha, recién casados, que estaban a los gritos. Esa muchacha estaba inconsolable y nos pusimos a orar por ella, estábamos orando, ahí en el asiento orando. Desde que el vuelo arrancó, ese avión era... y se le fue las luces, se fue la energía. O sea, una cosa increíble de película, literalmente. Y yo decía, Señor, tú tienes control, tú tienes el control, tú tienes el control. Y orando, y pidiéndole a Dios, Señor, calma, Señor, calma. Me dice el pastor que hasta se tomó una patillita de la presión y le agarró la mano a Smerling, y iban los dos ahí enganchados, y Daniel por otro lado y yo por otro lado. Pero ¿qué pasó? El Señor calmó la tempestad, no duró para siempre, y permitió que nuestra fe permaneciera en Él, porque entendíamos que Él iba con nosotros, entendíamos que Él escuchaba nuestro clamor, y entendíamos que Él tenía el poder para calmar la tempestad. Y así sucedió por la gracia de Dios. Entonces, aférrate al Señor, aférrate a Dios, abrázale, deja que Él gobierne tu vida y sea quien guíe tu barca. Cuando llegue esa tormenta a tu vida, recuerda que tu fe debe estar en el Señor y permanecer en Él, porque Él va contigo, te escucha en todo momento y responde ante tu problema y lo resuelve. Confía en su poder y recuerda que Él hace callar la tormenta y trae la calma. No sé qué tú estás enfrentando en tu vida hoy día, no lo sé. No sé qué magnitud de tempestad tú estás enfrentando, no sé qué problema tú estás batallando. No sé por qué en las noches tú te acuestas y lloras por lo que está pasando, no lo sé, pero te invito a echar tus cargas sobre el Señor y a descansar en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos.